Pedro era anticatólico, video 1 de 4. Pablo el apóstol de los gentiles y sin embargo, arbitraria o antibíblicamente, Pedro fue elegido por el Vaticano. ¿Cómo fue que ocurrió eso cuando el apóstol Pedro es totalmente anticatólico? Lo estudiaremos y lo probaremos en el transcurso de estos 4 videos. Miren, Jesús les reprochaba a los fariseos recurrentemente sus antibíblicas tradiciones que terminaban llevándolos a seguir mandamientos de hombres. Y esos mandamientos de hombres regularmente son heredados desde la cuna o de generación en generación, herencia familiar y por tanto se convierte en tradición, lo que digan mamá y papá. Y al respecto Jesús nos advierte, Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. La Escritura instruye a honrar a sus padres en el Señor. Honrar a mamá y papá en el Señor. Efesios 6, 2 y 3. Es decir, conforme a los mandamientos de Dios, en que Dios va en primer lugar. El problema medular de la tradición se origina en amar a Dios conforme a los tradicionales mandamientos de nuestros padres. Y ahí en automático Dios pasa a segundo lugar. Y todo esto en camino de terminar terriblemente mal. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo y para gobernar necesita una constitución que puede provenir de 2 fuentes principalmente. 1. Usar una Biblia corrompida. 2. Poner la tradición antibíblica por encima de la palabra de Dios. Y esto no es una cosa menor, pues la santificación es a través de la palabra de Dios. Juan 17:17. Y sin embargo, a nuestro alrededor no se observa santificación, sino diabolización. Por sus frutos os conoceréis y cuál es la actual y cruda realidad de la humanidad: degeneración o depravación, hechicería, oscurantismo e idolatría, delincuencia organizada y o narcotráfico, extrema violencia pues. Ante ello Dios manda principios de dolores, se cosecha lo que se siembra, guerras, terremotos, tsunamis, huracanes, tornados, erupciones volcánicas, plagas o pandemias. Y eso lo vemos por todos lados. Es decir, todo lo que vemos a nuestro alrededor no es el fruto del Espíritu, sino las obras de la carne. Gálatas 5:19 al 21. Manifiestas son empero las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que por la puerta ancha la mayoría entrará y se perderá, o que muchos son los llamados y pocos los elegidos. En otras palabras, mucha religión habrá, pero la mayoría se perderá. Segunda de Corintios 13:5 os comanda a revisar vuestra situación espiritual, no vaya a ser que estéis siendo engañados por Satanás creyendo que al cielo vas, y nada que sea al revés, pues Satanás padre de mentira es. Muy bien, en una serie de 4 videos, siendo este el primero, les proporcionaré los bíblicos argumentos del por qué el apóstol Pedro era anticatólico. Escuche con atención, porque hoy es una tradición también, para acabarla de amolar, el dar la espalda cuando alguien empieza a predicar algo contrario a lo que papá y mamá os enseñaron. ¿Y usted por qué cree que Jesús dice que esa es la orquesta de los ciegos, guías de ciegos, o que sus oídos y sus ojos son espiritualmente de adorno, pues ni escuchan ni pueden ver? Qué crudo, ¿verdad? Pero no lo digo yo, mas lo dice la Biblia. Nos arrancamos pues. Primer argumento del por qué Pedro era anticatólico. Pedro predicaba la sangre del Cordero como camino al cielo.
Nada que ver con bautismos de niños en agua por aspersión. Primera de Pedro 2:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Rociados con la sangre de Jesucristo, espiritualmente, por supuesto. Y no con bautismo por aspersión a niños ritualístico. Y esto checa y cuadra con lo predicado por el apóstol Pablo, Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Cheque y cuadra. La salvación es por fe, y por ello la edad apropiada y entendimiento se deben tener. Hechos 8, 37 y 38. Y Felipe dijo al etíope: si crees de todo corazón, bien puedes bautizarse. Y respondió él y dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos en el agua. Ello fue para el bautismo del etíope en agua por inmersión, después de creer en la sangre del Cordero, por supuesto. El católico argumentará que al carcelero de Filipo le pidieron que creyera y que de hacerlo sería salvo él y toda su casa. Pero mire que Pablo y Silas eran también profetas. Y esa era una profecía específica para el carcelero de Filipo. La salvación es un asunto individual y no un paquete familiar. Al final del día, al carcelero de Filipo y a los de su casa les predicaron el evangelio primero. Y tal como estaba profetizado, efectivamente creyeron y por ello fueron salvos todos ellos. Claro que con mucha frecuencia cuando la cabeza del hogar, o sea, el varón padre de familia, acepta el evangelio, esposa e hijos siguen el ejemplo, pero no hay garantía de ello. Recuerde además, el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro de historia de cómo acontecieron los eventos que dieron a la iglesia nacimiento, pero no es en esencia un libro doctrinal. La doctrina bíblica se incluye en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también en el resto de las epístolas del Nuevo Testamento. Claro que el libro de Hechos nos ayuda o nos puede ayudar a fortalecer nuestra doctrina, pero nunca debe ser la fuente medular de ella. Muy bien, segundo caso de Pedro en contra de la doctrina del Vaticano. De nuevo, es por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús que creyendo para siempre vivirás tú. No hay corredención ni otra intermediación. Primera de Pedro 1:3. Muy bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual según su grande misericordia nos ha reengendrado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por la resurrección de Jesucristo es el Evangelio. Después de siglos de confusión, en donde varios papas y sacerdotes, para bochorno de la infalibilidad papal, predicaban la función corredentora de María, en noviembre de 2015 el Papa León XIV emitió un comunicado en que oficialmente desaconseja que se considere a María como corredentora. Por tanto, lo que dijo León XIV recientemente ya se los había dicho el apóstol Pedro desde hace casi 2000 años. María no es corredentora, pues la salvación y vida eterna es por el sacrificio, muerte y resurrección del Mesías. Tercer caso de Pedro enemistado con el espurio reinado del papado.
El segundo advenimiento de Cristo. ¿Qué ha escuchado usted del segundo advenimiento de Cristo? Primera de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, mas empero es probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra en el retorno de Jesucristo. Pedro predicaba el segundo advenimiento de Cristo para reinar en la tierra. ¿Cuándo lo ha escuchado usted en misa? Nunca. Y no solo eso, sino que Pedro profetiza el tiempo en que acontecerá ello. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postrímeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento de él, de Jesús? Porque desde el día en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran así como desde el principio de la creación. Versículo 5. Porque ellos ignoran esto voluntariamente, que por la palabra de Dios los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua subsiste. Versículo 8. Mas amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Un día para el Señor es como 1000 años y un año como 1000 días. Pedro está apuntando a la profecía de Oseas. Escuchen. Oseas 6, 1 y 2. Venid y volvámonos al Señor, que Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas dice, la resurrección de los muertos y segundo advenimiento de Jesús será en 2 días. Y Pedro complementa que cada uno de esos días consta de 1000 años, es decir, 2000 años tomando los 2 días de Oseas. Por tanto, en 2033 se cumplirán 2000 años del sacrificio de Jesús en la cruz. Por tanto, el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en cualquier momento. Dice Oseas además que al tercer día nos resucitará y viviremos con Él. Recuerde de nuevo lo que dijo Pedro. Un día son como 1000 años. Por tanto, ese día de Oseas o 1000 años de Pedro corresponden al reinado milenial de Jesús en la tierra. Apocalipsis 20, 1 al 6. Cuarto caso de Pedro rechazando cualquier doctrina del papado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no conformándoos con las concupiscencias que antes tenías estando en vuestra ignorancia, mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente también vosotros sed santos en toda conversación. Pedro se ocupaba de su preparación espiritual para que no anduvieran en ignorancia bíblica. No seáis ignorantes, dice Pedro. Y comandaba, sed santos en toda conversación. La Escritura nos revela que la santificación tiene como raíz la palabra de Dios. Juan 17, 17. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo pues el Vaticano restringió el acceso a la Biblia a costo de la propia vida de los laicos? Amenazas o penas de muerte con frecuencia cumplidas, cuando mandamiento es estudiar las Escrituras. Por casi toda su historia,
el Vaticano restringió el libre acceso a la Biblia hasta mediados de los 60 del pasado siglo XX, para ser más exactos. ¿Cómo pues cuando Jesús instruyó escudriñad las Escrituras y el Espíritu Santo lo reconfirma, 2 de Timoteo 2:15 de la Biblia King James? Estudia para presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dividiendo adecuadamente la palabra de verdad. Estudia. Los argumentos del Vaticano son vanos y sin embargo sus laicos lo creen, pues parte medular de la tradición es creer al hombre por sobre la palabra de Dios, aun cuando la Biblia afirme reiteradamente que eso herejía es. Muy bien, hasta aquí la sesión de hoy. Por favor, medite en ello y no se apresure a contestar, sino que hasta que haya visto y analizado los otros 3 videos que en breve grabaré en relación a este importantísimo tema, Dios mediante. Muchas gracias y hasta pronto.